Bienvenidos al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Quiero empezar hoy por invitarlos a suscribirse a este podcast haciendo clic en el caso de YouTube en la campanita o en el caso de Spotify en el respectivo botón. De esta manera es más fácil que puedan ser notificados de los nuevos capítulos o de cualquier otra novedad que tengamos, que bueno, hay algunas que estamos preparando para lo más próximo posible. Y bueno, Ernesto, te quiero saludar con un pasaje de esa obra que publicó Bruno Bettelheim a mediados de los años 70, que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas. Dice Bettelheim: el placer que experimentamos cuando nos permitimos reaccionar ante un cuento, el encanto que sentimos, no procede del significado psicológico del mismo, aunque siempre contribuya a ello, sino de su calidad literaria. El cuento es en sí una obra de arte y no lograría ese impacto psicológico en el niño si no fuera, ante todo eso, una obra de arte. Los cuentos de hadas son únicos, y no solo por su forma literaria, sino también como obras de arte totalmente comprensibles para el niño, cosa que ninguna otra forma de arte es capaz de conseguir. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, y ese pasaje, por supuesto, me retrotrae a algo así como 30 años atrás. Qué bueno, porque va a enmarcar la pregunta que te he preparado para hoy. Ernesto, hace 8 días conversábamos. Yo volví a poner sobre la mesa una duda que se venía gestando en mí, que ya la hemos conversado, que yo ya la he perfilado 2 o 3 veces, y es que lo que yo siento es que existen ciertas hazañas de la cultura, ciertas obras de arte, ciertas realizaciones intelectuales que son como especialmente propensas a convertirse en objetos de enseñanza. Y pensando en eso, se me ocurrió que tal vez no exista un ejemplo más claro que los cuentos de hadas, ¿cierto? Y entonces quisiera que conversáramos hasta cierto punto qué le pueden decir o qué puede hacer con los cuentos de hadas el maestro de hoy, el maestro de la época de la posverdad. Bueno, como siempre, tus preguntas, digamos, combinan un campo extensísimo de reflexión. Pero te decía que me llevas 30 años atrás porque, en efecto, uno de los descubrimientos del método subjetivo de la lengua escrita eh, tiene que ver con esto que en Bettelheim ya era una certidumbre fuera de discusión mucho antes de que nosotros empezáramos a trabajar en el problema de la lectura y la escritura en el momento del aprendizaje. Sin embargo, nuestro descubrimiento, nosotros, digamos, en el método subjetivo de la lengua escrita, usamos los cuentos de hadas como objeto experimental para ver qué pasaba. Y no por haber leído a Bruno Bettelheim, sino por la intuición de que lo que estaba mal en la enseñanza de la lengua, de la lectura y la escritura, de la lengua escrita, era justamente el objeto de enseñanza que los maestros le presentamos a los chicos. Lo típico en ese entonces, hace más de 30 años, el año 80 es más de 30 años, ¿no? Lo típico, los más grandes, los de mayor edad sabrán que antes de los años 70 nadie ponía en duda. La lectura y la escritura se enseñaban a través de dos cosas: la cartilla de leer, que ya en los años 70 se había degradado enormemente, se había vuelto
Paquito lee, no sé qué, todas esas cosas muy degradadas, y las maravillosas, nunca degradadas, pero siempre enajenadas ya en ese momento, las planas que la maestra le ponía, que los chicos debían aprender a hacer de la muestra que la maestra pone en el primer renglón de cada plana. Esos dos objetos de enseñanza, porque son objetos de enseñanza, es obvio que ningún maestro pretendería que el chico aprenda como objetivo de aprendizaje la cartilla. La cartilla de Paquito lee, o la que a nosotros nos tocó, que era una hermosura, que ya la he mencionado aquí, la alegría de leer. Esas cartillas, por supuesto, nadie las pretendía que fuera eso el contenido ni el objetivo de aprendizaje de los chicos. Esos son típicamente los objetos de enseñanza. Y entonces, digámoslo así, la rebelión epistemológica, intelectual y teórica que nosotros en un momento dado encarnamos cuando emprendimos el experimento y luego la investigación del método subjetivo de la lengua escrita, esa rebelión fue justamente eso. La equivocación no es en si la maestra enseña A con B, bueno, en francés es B a B, B con A suena va, B a va, A con B suena A con C, bueno. No es si empezamos con enseñarle palabras, por ejemplo, el nombre propio, y que luego lo aprende y luego generalice, etc. Ese no es el problema de los métodos de enseñar a leer y escribir. Dijimos entonces, nuestro problema, años 80, lo que está claro es que los objetos de enseñanza disponibles para el maestro están en crisis, han muerto. Ya incluso nadie recomendaba a ciegas que se enseñara con Paquito, con la cartilla pues que el comercio imponía. Y la alegría de leer ya había pasado de moda, ya no se imprimía literalmente. Bueno, entonces nuestro proyecto fue, no, a los niños no hay que enseñarles cartillas, hay que enseñarles cuentos reales, cuentos típicos infantiles. ¿Y eso cómo se llama? Cuentos de hadas. Nuestro inspirador primero fue Perrault y no tanto Bettelheim, porque Perrault tiene, pues ustedes saben toda la historia de Perrault, que es un académico y que le escribe los cuentos de hadas de Perrault, se los escribe a sus nietecitos, y él lo firma con un seudónimo para que nadie piense que es que él le crea los cuentos de hadas. Bien, pero entonces nuestro verdadero objeto de enseñanza fueron Perrault, los hermanos Grimm y otros cuentos de hadas. Por ejemplo, siempre dudamos mucho con Dickens, porque Dickens tiene unas obras sumamente poderosas y potentes, pero nuestro trabajo con Dickens no era suficientemente sólido. El caso es que, ¿cuál fue la revolución del método subjetivo de la lengua escrita? Que nosotros le dimos a los niños para aprender, para sumergirse en la magia de la lectura, y así es el texto como Bettelheim en otro libro distinto que se llama Aprender a leer. Él tiene un capítulo que se llama La magia de la lectura. Bien, pero entonces la revolución consistió en que introdujimos un objeto de enseñanza, y
no tanto un objetivo, el objetivo es el mismo, ellos tienen que aprender el alfabeto leído. Ahí hay cosas ya teóricas más sutiles, por ejemplo, supimos que son dos objetos de enseñanza muy distintos, los cuentos de hadas y el nombre propio. El nombre propio es el objeto de enseñanza de la escritura. El nombre propio es lo que llamábamos nosotros los nombres significativos, el nombre de la madre, el nombre del colegio, el nombre del padre, por supuesto. Todos los nombres significativos son el objeto primario de enseñanza de la escritura. Y el objeto primario de enseñanza de la lectura, dijimos nosotros, propusimos que sean los cuentos de hadas. Pueden ser otros cuentos, pero lo importante de los cuentos de hadas, en cualquiera de las muchas versiones, unas más finas, otras más degradadas, pero en cualquiera de las versiones disponibles de los cuentos de hadas, son obras de arte. Y tienen la magia de ser obras de arte por lo que señala Bettelheim en ese pasaje que citaste. Y es que acuérdate que en griego, poieo es lo que el individuo, el hombre, el ser humano, inventa con sus manos. Ese es el concepto de poesía y de poema y de creación, literalmente. Y entonces ese misterio sagrado de la poiesis que solo reside en las obras de arte. Bueno, y tú dirás, pero también en las cumbres de la razón. Sí, claro, las matemáticas vistas como invención de las manos son una cumbre maravillosa de la razón. Y en ese sentido, y ustedes saben que todos los matemáticos, bueno, por lo menos los matemáticos más reconocidos, son en el fondo más que matemáticos, poetas. Y todos los teóricos han señalado la maravillosa convergencia de tres artes fundamentales: la matemática, la música, y que, como decíamos en otra ocasión, es la poesía, y dije tres, ¿no? La matemática, la música, poesía y el ajedrez. Son los tres artes, digamos, más densos de la fantasía, que representan la potencia de la fantasía que nos distingue del resto de nuestros hermanos animales. Bien, yo tenía preparado, Ernesto, también la siguiente aclaración, que a mí siempre me ha parecido muy emotiva, lo que Juan Ramón Jiménez llama el prologuillo de Platero y yo, donde yo siento que él está como cansado que le digan que le digan que Platero es un libro para niños, y entonces dice en su última oración: yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se les ocurren. Porque creo que eso, o sea, los cuentos de hadas en sí tienen un encanto y despiertan como unos asuntos, unas preguntas tal vez en los niños, y unos intereses que son como que, no presentan, yo no sé, la vida como de una manera que no es para nada edulcorada, pero logran cautivar como al niño en un juego. Yo no sé qué pasa con los cuentos de hadas propiamente. Eso que invocas de Juan Ramón Jiménez. Ningún libro en realidad es para niños.
y en particular eso que llaman bueno, hay que reconocer que el mercado, la mercantilización de la creación y de la industrialización de la creatividad y del arte, que son típicos del siglo XIX y para acá, son apenas hace 200 años, digamos, pero acuérdate que la humanidad tiene 1,5 millones de años por lo menos. Entonces, decía, en realidad, antes de que se industrializara la industria editorial y en general la industria del entretenimiento, los cuentos de hadas no son más infantiles que voy a citar, que Dostoyevsky, por ejemplo, ¿cierto? La diferencia es que un cuento, una novela de Dostoyevsky o de cualquiera del siglo, esos libros, esas obras de arte que son sumamente potentes, tienen un requisito de dominio del pensamiento, de dominio, no, de madurez del pensamiento lógico y en general del lenguaje, que hasta cierto punto excluye a los niños. En cambio, el cuento de hadas tiene la ventaja de que nunca excluye y sobre todo no a los niños. Claro, el trabajo de recuperación, pues como folcloristas hacen los Grimm, de toda la tradición, ese trabajo no es venga, vamos a hacer un producto para venderle a los papás de los muchachitos, para que les lean a los muchachitos, ¿no? Ellos, de hecho, hasta donde entiendo, están haciendo un trabajo propiamente académico. Son de filólogos, claro. Envergadura. Ellos no son escritores para niños, nunca lo fueron. Sí, y lo mismo que Perrault. Perrault está haciendo, cuando escribe sus cuentos de hadas, contes de fe, él sí se propone, porque lo escribe para sus nietos, pero no se propone aligerar, sino sintonizar el alma del niño. Y al sintonizar el alma del niño, ¿qué es lo que ocurrió? Que sintonizó lo más profundo del alma humana, por obvias razones. Sí, antes de despedirnos, pues esto que dices, Ernesto, me pone a recordar una cosa que yo viví muy chiquito, cuando estaba en tercero de primaria. Pues recuerdo que mi profesora de entonces, en el espacio de lectura que ritualmente teníamos, emprendió con nosotros Las Mil y Una Noches, sin ningún tipo de adaptación, de censura, de adaptado para horario de todo público, de ninguna manera, y sabemos a las honduras de las pasiones humanas que llega una obra como lo es Las Mil y Una Noches. Entonces, es muy, pues, o sea, definitivamente el trabajo de los maestros sí es una cosa mágica, o sea, sí es como, cada vez me sorprende más con estas conversaciones que vamos teniendo. Ernesto, y no sé si en un minutico, dos que nos van quedando de programa, alguna recomendación para los maestros jóvenes sobre cómo llevarle esas piezas clásicas que son los cuentos de hadas a los niños. No estoy seguro de entender muy bien el cómo. El cómo es de cualquier manera. Pues claro, si en el salón de clase, en el salón donde habitualmente están, hay una biblioteca en donde hay esos y otros tipos de libros, pero hay, y los niños saben que están ahí, y el maestro es capaz de introducir esa sacralidad de que ahí está lo más
cautivador, bueno, etcétera. Pero eso tiene que ver más con los rituales de lectura que el propio maestro o la maestra logren crear con y para sus nenes. Eso es lo que llamamos darles un objeto de enseñanza. No solo el libro material físico, sino sobre todo los rituales para leer, ya sea leer en común, que es un ritual vital que las escuelas han perdido, como también la lectura personal, silenciosa, en la que todos estamos al mismo tiempo y con cierta sacralidad disfrutando los objetos de enseñanza que la biblioteca de aula le provee. Bien, muchas gracias, Ernesto. Y antes de despedirnos, quiero volverlos a invitar a visitar nuestro sitio web pedagogialibertaria.org. El enlace está disponible en la descripción del video o del episodio. Allí vamos a encontrar mucho de nuestra producción, de lo que hemos venido sistematizando, de la interpretación del quehacer del maestro que el Instituto Superior de Pedagogía viene produciendo y promoviendo. Recuerden también que si les gustó este programa lo pueden compartir con alguien más que usted considere que le pueda sacar provecho, y la invitación es para que estén con nosotros el próximo martes. Esto fue el taller y ya tendremos una nueva pregunta para labrar.